guerra, además de ser una lucha de ejércitos, es un combate de hombres atrapados entre la vida y la muerte. Y para los Kaifariki, la batalla de este día no solo fue una prueba de resistencia, sino también un enfrentamiento con lo imposible. Cuando esta unidad de asalto ucraniana partió hacia el frente, el objetivo era sencillo: ocupar una pequeña aldea y vigilar el avance ruso. Pero pronto, su misión se convirtió en una feroz batalla por la supervivencia. El enemigo los descubrió y atacó con una fuerza brutal, acompañado por tanques y enormes blindados. Fueron 14 horas de terror, donde la muerte acechó a cada instante. Si quieres conocer todos los detalles sobre este salvaje conflicto en tierras ucranianas, entonces quédate. Aquí comienza una nueva entrega de Mundo de Armas. Since we've been stationed here, we've been holding the line, supporting nearby brigades, doing recon, and bracing ourselves for an enemy attack. I expect it'll come early morning, or when it's dark, or maybe during bad weather. No matter when it happens, we'll give them everything we've got. Esta historia comienza en una de las regiones más disputadas del conflicto armado ruso-ucraniano, el Donbass. Esta ha sido testigo de brutales enfrentamientos entre ambas fuerzas, y lo ocurrido a principios de mayo de 2024 no sería la excepción. Las tropas de Moscú habían conquistado un pequeño poblado. En consecuencia, una unidad ucraniana sería enviada a la aldea vecina. Su misión se basaría en mantener la posición y desde allí vigilar los movimientos del enemigo. Nada muy complejo, teniendo en cuenta los tiempos que se requieren para preparar una ofensiva. Probablemente los rusos iban a necesitar de varios días para reagruparse y avanzar por un nuevo objetivo. De todas maneras, en medio de un brutal enfrentamiento bélico, cualquier tarea se encuentra acompañada de un enorme peligro. Y esta vez, una atípica unidad de asalto sería la que haría frente al desafío, la Kaifariki. El nombre de este grupo se traduce como aquellos que disfrutan de la vida, y es tan peculiar como sus integrantes. Está conformada por voluntarios de diversos orígenes, sobre todo provenientes de la clandestinidad. Entre sus filas se pueden encontrar desde tatuadores hasta músicos de punk. La variedad es grande, pero el objetivo en común es uno solo: luchar por Ucrania. A lo largo del conflicto, se han enfrentado a varias situaciones límite, y estaban al tanto de que una vez más serían enviados a pocos metros del frente. Sin embargo, la misión parecía menos arriesgada que en otras oportunidades, y por eso iban a ser acompañados por 2 periodistas. La idea era poder documentar el trabajo de los soldados en el campo de batalla. Sin embargo, ignoraban por completo que serían los encargados de registrar los mayores horrores de la guerra. La odisea comenzó con un viaje en auto que dejó al grupo a unos 300 metros de la aldea que debían ocupar. Cuando los vehículos se detuvieron, combatientes y periodistas salieron corriendo a través del campo, esquivando los inconfundibles cráteres de bombardeos. Rápidamente llegaron al pueblo, el cual estaba desolado. Sus habitantes huyeron cuando advirtieron la presencia rusa en la zona. Con toda la infraestructura a su disposición, el mando ucraniano había escogido 2 casas para sus tareas. La primera sería conocida como el refugio y suponía un espacio en el que podrían descansar. Mientras tanto, un segundo puesto fue llamado el patio y funcionaría como el lugar de vigilancia, ya que se encontraba solo a 600 metros de las posiciones enemigas. Desde allí,
se podía observar a los soldados de Moscú y las rutas que los conducían hacia ellos. La unidad ucraniana se dividió en 2 grupos, cada uno con un periodista, y ocuparon ambas locaciones. El comandante, conocido como Sova, estaba al frente del equipo que comenzó con las tareas de reconocimiento. Y mientras escuchaba las bombas estallando de fondo, advertía sobre cómo sería un posible ataque ruso en caso de librarse una batalla. They soften us up with artillery so that infantry hunkers down in the basements, doesn't manage to put up any real defenses, and the enemy moves in and just lobs grenades down into the basements. Right now everything is stable, but we're waiting for nightfall and another round of clashes with the enemy. El soldado sabía que el rival se mantenía expectante y tarde o temprano buscaría atacar. Pero nadie se imaginó que el avance podría llegar tan pronto. No obstante, en la madrugada del primer día, los sonidos de las bombas se intensificaron de manera sospechosa. ¿Por qué los rusos gastarían su artillería sin saber de la presencia de tropas ucranianas? ¿Era solo una advertencia o ya estaban listos para avanzar y conquistar un nuevo territorio? Cuando el reloj marcó las 4 a.m., las feroces explosiones despertaron a los soldados que dormían en el refugio. Un proyectil había detonado muy cerca de ellos, pero desde su posición no podían saber de qué se trataba. Sin embargo, el hombre a cargo de este equipo, Gaba, recibió un llamado mediante la radio del comandante y el panorama se esclareció. Gaba, нужна твоя поддержка. Плюс. Куда поддержка? Куда? Нужна поддержка в плане противотанковых. Нужна поддержка в плане противотанковых. Плюсяра, сова, плюсяра. Я информацию слышал, но мы пока не можем высунуть даже носа, ебать. Хуярят очень сильно. La tensión comenzó a aumentar. El pedido de Sova significaba que un convoy blindado ruso estaba avanzando por el camino hacia la aldea. El enemigo se encontraba fuertemente armado, y si sabía de su presencia, estarían perdidos. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzaremos los eventos clave que acontecen en el mundo, con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. Eran momentos cruciales para la toma de decisiones. Y pese a los riesgos de exponer su posición exacta al rival, Gaba no dudó. El soldado se preparó con una granada propulsada por cohete, también conocida como RPG. Se trata de un armamento letal, incluso ante resistentes vehículos blindados. Se paró en medio de la oscuridad y esperó el momento adecuado para atacar. Debía acertar el blanco. No podía darse el lujo de malgastar las municiones en caso de que se desatara una batalla. Aguardó con paciencia hasta que tuvo al enemigo en la mira. La calma desapareció y la escena se convirtió en un caos total. Los ucranianos ahora disparaban a mansalva y los cargadores se agotaban uno tras otro. Sentían que era el riesgo que debían correr para evitar que los rusos los invadieran. Las corridas y los gritos se multiplicaron. El sonido de las detonaciones no dejaba oír nada más, ni siquiera al compañero de al lado.
En el refugio, los soldados se turnaban para siempre tener uno en la puerta. Con el rifle a la altura de sus ojos y la mirada escaneando de izquierda a derecha. Aún no habían conseguido ver a ninguna figura enemiga, pero estaban seguros de que aparecería en cualquier instante. Las granadas comenzaron a agotarse, pero la confianza seguía alta. Había pasado una hora, y en el patio, la situación se volvía mucho más compleja. Las tropas del Kremlin se estaban acercando rápidamente. Parecía que Sova y su grupo no corrían con la misma suerte que sus compañeros. Los rusos sabían exactamente dónde se encontraban. Малыш, малыш, Сова. Малыш, малыш. Супер. Малыш, малыш. Buscar apoyo era inútil. Estaban solos y el enemigo acechaba. Debían enfrentar la realidad con su lema como estandarte: Ucrania o muerte. El primero en tomar la determinación de lanzarse a un enfrentamiento cerrado fue Punk, un soldado que, como te imaginarás, se ganó su apodo por su estilo y el gusto por la música de ese género. Aferrado a su arma, se lanzó sin reparos contra el enemigo con una ráfaga de balas. The only way in and out leads through an open yard. Punk blasts his rifle, and with his grenade launcher, Sava, the commander, sends one round after the next, hurling towards the enemy. El intercambio de fuego fue brutal, y ambos combatientes ucranianos resultaron heridos como consecuencia de la metralla que no dejaba de volar por los aires. Sova sufrió el impacto en su antebrazo, mientras que Punk en su pierna. Sin embargo, ambos seguían adelante. La batalla había alcanzado las 3 horas cuando comenzó a amanecer. Hasta ahora, la oscuridad había sido su aliada, pero una nueva etapa comenzaba. En ese marco, resultaba imposible poder definir qué pasaba por la mente de estos combatientes, quienes dejaban un reguero de sangre mientras esperaban agazapados el siguiente movimiento del enemigo. De pronto, una sospechosa calma invadió la escena. La tensión disminuyó levemente en el refugio, pero nadie sabía si los rusos se habían retirado o simplemente estaban preparando un ataque con mayor poder. 3 танка. 2 бехи. 2 БТР. Наши. Ну. Это был сегодня утром. But the calm is deceptive. All of a sudden, we hear the gentle hiss of a gas grenade, and smoke starts to fill the room. Tear gas? Are they trying to smoke us out? Will they come in? The boys don't take any chances and start shooting. Las tropas ucranianas tuvieron suerte. El gas no era venenoso, y a pesar de que el temor de encontrarse con un rival frente a frente estaba latente, nadie entró al refugio. Sin embargo, eran conscientes de que se encontraban rodeados. Eso significaba que no podrían abandonar ese lugar pronto. Y para ese entonces, el reloj ya daba las 10 a.m. Eran 6 largas horas de combate. Si la adrenalina bajaba, el cuerpo no resistiría. Ahora bien, el escenario en el patio era diferente. Allí no había gas o estrategia alguna. Todo parecía definirse según el bando que lanzara más disparos. Era la brutalidad de la guerra en su apogeo. Así dieron cuenta los reporteros. The Russians have closed off the roads and taken up position in a house directly opposite. Because backup can't reach us, the guys tried to coordinate Ukrainian mortar crews and drone units via the radio. La
Largas horas pasaron sin respuesta de los refuerzos, hasta que finalmente un dron amigo lanzó un explosivo sobre la posición rusa. Sova y su equipo podían escuchar los gemidos de dolor de los hombres de Moscú. La esperanza volvía a crecer y el comandante no quería dejar nada al azar. Sabiendo que ese ataque no era suficiente para acabar con el enemigo, abandonó la cobertura para disparar un destructivo RPG. At the shelter, tensions are high. We hear voices. The Russians are just outside. One seems to be injured. We hear them chanting in unison, trying to heave their comrade over the ground. They call for backup. More arrive. Las voces se hacían cada vez más fuertes y la desesperación crecía. Gaba, el líder de este equipo, envió una última llamada de ayuda por la radio. Pero todo pareció acabar cuando oyeron cómo los rusos recibían la orden de avanzar. Era el momento donde toda la vida de los soldados pasaba ante sus ojos. La esperanza desaparecía poco a poco, a pesar de que todos se aferraban con fuerza a sus rifles. Si morían, se llevarían a un enemigo al infierno. No obstante, una vez más la suerte estuvo de su lado. El mensaje había llegado con éxito al centro de comando ucraniano, y un ataque con drones y morteros en la retaguardia rival le salvó la vida. From above, you can see the full scale of the inferno. Las explosiones ahora sonaban diferentes. Eran aliadas. Las posiciones rusas comenzaron a debilitarse. Pero acabar con todos los soldados de Moscú podría llevar días, y eso sí se tenía éxito. No había tiempo. Ya habían pasado 12 horas de batalla, y las municiones y la energía se estaban acabando. Al mismo tiempo, las heridas de los ucranianos empeoraban. Entre los propios compañeros se brindaban atención médica, pero la situación era desesperante. Sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo más. Había que escapar. Pero el único camino aún estaba bloqueado por combatientes y blindados rusos. El grupo debería correr detrás de las líneas enemigas si querían salir con vida. Era la última alternativa. Y cuando cayó la noche, tras 14 horas de un violento enfrentamiento, los ocupantes del refugio lo intentaron. Sava and the others fight their way out through enemy-controlled territory. All four, plus our cameraman, are injured. Their exit was made possible by two comrades, Vegan and Woody, who killed the crew of the Russian BTR blocking the exit. Cuando finalmente alcanzaron las líneas amigas, el grupo se desplomó en el suelo. Estaban agotados, heridos, pero vivos. Fueron atendidos y pudieron descansar. Sin embargo, la misión había terminado, pero la guerra no. Muchos de ellos volvieron al frente. Algunos nunca regresaron. Pero la historia de esas 14 horas en el infierno no solo quedó documentada por los periodistas, sino también grabada en la memoria de todos, como un testamento de valentía y resistencia. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de esta brutal batalla, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima entrega de Mundo de Armas.